Los patrones de frecuencia cuentan historias. Eso es lo que Darius Sanders, de 12 años, había descubierto durante sus años navegando un mundo donde la mayoría de la gente escuchaba el sonido como entrada simple, pero su cerebro autista lo procesaba como corrientes de datos complejas, conteniendo información que los oídos neurotípicos no podían decodificar. Se sentó en los escalones de concreto rotos afuera del edificio de apartamentos de su abuela en el West Side de Chicago a las 6:23 p.m., un viernes de marzo. Sus dedos morenos ajustando el dial de un radio de jamón maltratado que había rescatado de un contenedor de basura 3 meses atrás. Sus audífonos baratos de $8 de una gasolinera, un auricular sostenido con cinta eléctrica, presionados contra sus oídos mientras escuchaba frecuencias que la mayoría de la gente nunca supo que existían. El radio era antiguo, probablemente fabricado en los 1980s, su carcasa agrietada, su compartimiento de batería corroído, sostenido con cinta adhesiva y esperanza, porque Darius no podía pagar las piezas de repuesto de $200 que lo harían funcional según estándares convencionales. Pero Darius había aprendido durante 12 años que los estándares convencionales no aplicaban a cerebros autistas que veían patrones en el caos, que escuchaban música en la estática, que podían distinguir entre 47 tipos diferentes de interferencia electromagnética basándose puramente en firmas auditivas. Usaba ropa que anunciaba pobreza tan claramente como su aleteo de manos anunciaba autismo. Una chaqueta 4 tallas más grande, donada a través de un programa escolar, mangas enrolladas tantas veces que los puños estaban permanentemente arrugados, tela tan gastada que era casi transparente en los codos donde innumerables dueños anteriores habían estresado el material. Sus jeans tenían agujeros en ambas rodillas, no desgaste de diseñador que costaba extra, sino deterioro real, donde la tela se había rendido después de demasiados lavados en máquinas demasiado agresivas, porque las configuraciones de lavandería no estaban diseñadas para manejo delicado de ropa que necesitaba durar años en lugar de temporadas. Sus zapatos eran zapatillas ortopédicas de una clínica gratuita, voluminosas, poco elegantes, diseñadas para el trastorno de procesamiento sensorial que hacía que los zapatos normales se sintieran como prensas aplastando sus pies, pero lo suficientemente funcionales para que pudiera caminar sin el dolor constante que los niños neurotípicos nunca tenían que calcular en su existencia diaria. Pero era el olor rodeando a Darius lo que creaba barreras invisibles entre él y los otros niños en su vecindario, el olor espeso e ineludible de la pobreza, superpuesto con los desafíos particulares de criar a un niño autista en un hogar donde los recursos se medían en si cenabas o pagabas la factura eléctrica. El aroma de alguien que se bañaba irregularmente porque su autismo hacía imposible la regulación de temperatura del agua. Demasiado caliente se sentía como quemar, demasiado fría se sentía como cuchillos de hielo apuñalando su piel, y el rango estrecho de temperatura aceptable duraba tal vez 90 segundos antes de que el calentador de agua poco confiable del edificio cambiara la salida y desencadenara sobrecarga sensorial que hacía imposible terminar una ducha. El olor particular de ropa usada múltiples días consecutivos, porque el autismo de Darius lo hacía negarse a usar cualquier cosa excepto sus 4 atuendos seguros. La ropa sin etiquetas que raspaban, sin costuras que irritaban, sin telas que se sentían mal contra piel, que procesaba el toque como asalto potencial, forzando a su abuela a lavar los mismos artículos en el lavabo del baño de su apartamento, usando el jabón más barato porque los costos de lavandería de $8 por carga excedían su presupuesto más semanas que no.
el olor medicinal de ungüentos para condiciones de piel que venían del estrés y la higiene inadecuada, eczema que se inflamaba cuando su ansiedad se disparaba, infecciones que se desarrollaban cuando se rascaba inconscientemente durante colapsos, erupciones que requerían tratamientos que el Medicaid de su abuela cubría esporádicamente basándose en decisiones burocráticas que no tenían nada que ver con sus necesidades médicas reales. El leve olor a orina de accidentes ocasionales cuando su autismo lo hacía perder señales del baño, porque su cerebro estaba procesando frecuencias de radio o patrones matemáticos y las señales de su cuerpo no se registraban como urgentes hasta que era demasiado tarde. Accidentes que requerían cambios de ropa que su abuela no siempre podía proporcionar inmediatamente, que significaba que a veces olía como alguien que no podía manejar funciones corporales básicas, porque su cerebro priorizaba corrientes de información diferentes al procesamiento neurotípico. El olor anunciaba su pobreza y discapacidad antes de que hablara. Creaba distancia que no tenía nada que ver con espacio personal y todo que ver con que otras personas no querían reconocer que alguien como él, pobre, negro, autista, diferente, existía en su vecindario. Suscríbete ahora si alguna vez has procesado el mundo diferentemente y te dijeron que lo estabas procesando mal. Porque lo que Darius escucha en los próximos 5 minutos probará que el autismo no es audición defectuosa, es audición que detecta patrones que los oídos neurotípicos pierden y a veces los niños, que la sociedad descarta, son exactamente los que están recibiendo señales que nadie más puede decodificar. Darius había estado escuchando frecuencias de radio durante 3 años, desde los 9 años, cuando descubrió por primera vez que el espectro electromagnético contenía patrones que su cerebro autista encontraba calmantes de maneras que el habla humana nunca logró. Mientras otros niños escuchaban música o jugaban videojuegos, Darius escuchaba comunicaciones de control de tráfico aéreo, transmisiones meteorológicas, operadores de radio amateur discutiendo configuraciones de antena, el ruido electromagnético ambiente que las ciudades producían cuando millones de dispositivos electrónicos se comunicaban simultáneamente. Sus maestros lo llamaban comportamiento obsesivo. Su psicólogo escolar lo llamaba perseveración. La tendencia autista de fijarse en intereses estrechos, excluyendo actividades socialmente apropiadas. Su abuela lo llamaba Darius siendo Darius, porque había aprendido durante 12 años que tratar de redirigir sus intereses solo desencadenaba colapsos, y los colapsos significaban horas de él meciéndose y tarareando e incapaz de regular su sistema nervioso de vuelta a la línea base. Pero lo que nadie lo llamaba, lo que nadie reconocía, era que el monitoreo obsesivo de frecuencias de radio de Darius había desarrollado en él una habilidad para distinguir entre patrones electromagnéticos normales y anomalías que indicaban problemas. Escuchaba frecuencias de la manera en que las personas neurotípicas escuchaban música. Podía identificar un transmisor con mal funcionamiento por la ligera distorsión en su onda portadora. Podía distinguir entre comunicaciones de aeronaves comerciales y aviones privados, basándose en variaciones sutiles en cómo los pilotos modulaban sus voces. Podía detectar señales de emergencia enterradas en estática que operadores de radio profesionales perdían porque estaban escuchando patrones esperados en lugar de escuchar todos los patrones. A las 6:27 p.m., el radio de Darius capturó algo que hizo que todo su cuerpo se quedara quieto. El tipo de alerta repentina que su autismo producía cuando el reconocimiento de patrones detectaba anomalía. Una señal, débil, enterrada bajo estática, pero inconfundible para oídos que habían pasado 3 años aprendiendo a decodificar caos electromagnético.
Mayday, Mayday, Mayday. La voz se estaba cortando, la interferencia haciendo las palabras difíciles de analizar para la audición neurotípica. Aquí November 73 Quebec Bravo, falla del motor. Intentando aterrizaje de emergencia, coordenadas 41.87 norte, 87.63 oeste. Las manos de Darius comenzaron a aletear. El comportamiento autoestimulatorio que su autismo producía al procesar información urgente, cuando su sistema nervioso necesitaba movimiento físico para ayudar a su cerebro a organizar corrientes de datos que venían demasiado rápido. Esa era una señal de angustia. Un avión en problemas, un piloto tratando de comunicar posición antes de estrellarse, y nadie más estaba respondiendo. La frecuencia estaba silenciosa excepto por las transmisiones cada vez más desesperadas del piloto. Darius sacó su teléfono, un teléfono plegable antiguo que su abuela había comprado por $15 en una tienda de conveniencia, del tipo que podía hacer llamadas y enviar textos, pero no podía acceder a Internet o apps o cualquiera de la tecnología que otros niños daban por sentada. Marcó 911, con dedos que temblaban porque sabía lo que pasaba después. Sabía que cuando niños negros autistas pobres llamaban a servicios de emergencia, afirmando que habían escuchado señales de angustia de avión en radios caseros, la respuesta era usualmente descarte en lugar de despacho. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora era profesional, eficiente, entrenada para procesar información rápidamente. «Hay un avión estrellándose», dijo Darius, en el tono plano y sin emociones que su autismo producía. La voz que las personas neurotípicas interpretaban como falta de urgencia, cuando simplemente era la comunicación honesta de su cerebro, sin la inflexión emocional que otros esperaban. El piloto transmitió Mayday en la frecuencia 121.5 MHz. Falla del motor. Las coordenadas son 41.87 norte, 87.63 oeste. Eso está cerca de la frontera con Indiana. Tal vez el espacio aéreo del aeropuerto O'Hare, pero más al sur. El avión es November 73, Quebec Bravo. Necesitan enviar respuesta de emergencia. Silencio del otro lado. Luego, hijo, ¿cuántos años tienes? 12. Pero la edad no afecta la validez de la señal de angustia que estoy reportando. ¿Dónde están tus padres? Hay un adulto disponible. Mi abuela está en el trabajo, limpia oficinas en el centro, pero esto no es sobre supervisión adulta. Esto es sobre un avión que se está estrellando y un piloto que necesita rescate. ¿Escuchó las coordenadas que proporcioné? 41.87 norte. Hijo, necesito que dejes de hacer bromas, interrumpió la operadora, su tono cambiando de profesional a desdeñoso. Llamar al 911 con reportes falsos es un crimen. Si continúas, tendremos que enviar policía para hablar con tus padres sobre uso apropiado de servicios de emergencia. No estoy bromeando, insistió Darius, su voz todavía plana, porque su autismo no sabía cómo inyectar la desesperación que podría hacerla creerle. Monitoreo frecuencias de radio. Escuché una transmisión de Mayday. El piloto está en peligro. Las coordenadas lo ubican cerca de... La operadora colgó. Darius miró su teléfono, sus manos aleteando más rápido ahora porque el patrón estaba mal. Había reportado una emergencia, proporcionado información técnica específica, dado coordenadas precisas, y la respuesta había sido descarte porque niños autistas de 12 años no eran fuentes creíbles independientemente de la precisión de sus datos. Intentó llamar otra vez. Operadora diferente. Misma respuesta. Deja de hacer llamadas de broma o enviaremos a la policía. El radio de Darius crujió otra vez. Mayday, perdiendo altitud, intentando aterrizar en campo si alguien recibe esta transmisión. La señal era más débil ahora, más distorsionada, la voz del piloto llevando la tensión particular de alguien enfrentando muerte inminente. Darius tomó una decisión que o salvaría una vida o lo arrestarían. Agarró su radio, su teléfono,
y comenzó a correr hacia las coordenadas que el piloto había transmitido, hacia una ubicación aproximadamente 4 millas de su apartamento, hacia campos abiertos cerca de la línea estatal de Indiana, donde un avión podría intentar aterrizaje de emergencia, hacia un sitio de accidente al que nadie más estaba respondiendo, porque nadie creía al niño negro autista pobre que escuchaba cosas en la estática del radio. Corrió a través de su vecindario, pasando la tienda de conveniencia con barras en las ventanas, pasando el edificio abandonado donde ocupas a veces dormían, pasando la parada de autobús donde la gente esperaba transporte que llegaba irregularmente porque la ciudad no priorizaba servicio confiable en vecindarios negros pobres. La gente lo miraba. El niño raro de la calle 147, corriendo con un radio roto y aleteando sus manos, probablemente teniendo uno de sus episodios, probablemente deberían llamar a su abuela, pero ¿quién tenía tiempo para lidiar con niños autistas teniendo colapsos públicos? Nadie lo detuvo, nadie lo ayudó. Nadie creyó que su carrera urgente significaba emergencia en lugar de problema de comportamiento. A las 6:41 p.m., Darius llegó al campo donde las coordenadas del piloto habían indicado un lote vacante cerca de la autopista, cubierto de maleza, bordeado por cerca de alambre, el tipo de espacio urbano olvidado donde vecindarios pobres se encontraban con zonas industriales. Y allí, en la luz del día desvaneciéndose, Darius vio restos. Un avión pequeño, Cessna monomotor, número de registro November 73 Quebec Bravo, visible en la cola, había aterrizado de emergencia en el campo. El avión estaba dañado pero mayormente intacto, sugiriendo que el piloto había ejecutado aterrizaje de emergencia controlado en lugar de falla catastrófica. Pero humo estaba saliendo del compartimiento del motor. Y Darius podía escuchar algo que hacía que su cerebro de reconocimiento de patrones autista gritara alarma. Un silbido agudo que indicaba fuga de combustible combinada con fuente de calor. La frecuencia específica que precedía explosiones en películas, pero que Darius reconocía de 3 años de estudiar sistemas mecánicos a través de sus firmas acústicas. Ese avión iba a explotar. Pronto, tal vez minutos. Y dentro de la cabina, Darius podía ver movimiento, una figura desplomada contra los controles, tratando de desabrocharse, pero moviéndose con el movimiento lento y descoordinado de alguien herido o desorientado. Darius no dudó, no calculó riesgo. No consideró que tenía 12 años, era autista y estaba a punto de correr hacia una aeronave que literalmente estaba a minutos de convertirse en una bola de fuego. Trepó la cerca de alambre, sus zapatos ortopédicos, haciendo difícil, su pobre coordinación por el autismo haciendo cada movimiento torpe, pero su determinación anulando cada limitación física que la pobreza y la discapacidad creaban. Corrió hacia el avión, llegó a la cabina, encontró la puerta atascada. La piloto adentro lo miró a través del parabrisas agrietado. Una mujer blanca, tal vez 40, sangre en su cara, ojos mostrando confusión y dolor, pero también esperanza desesperada de que este niño representara rescate en lugar de alucinación. «La puerta está atascada», llamó a través del vidrio, su voz amortiguada. No puedo hacer palanca. El brazo podría estar roto». Darius examinó la puerta con la observación cuidadosa que su autismo permitía, viendo detalles que el pánico neurotípico perdería, notando que la puerta no estaba cerrada sino doblada, que el marco se había comprimido durante el impacto, que la fuerza bruta no funcionaría, pero que presión específica en puntos específicos podría liberar el atasco. Encontró un pedazo de escombros metálicos del accidente, lo insertó en el espacio del marco de la puerta. Aplicó presión en el ángulo preciso que su procesamiento espacial había calculado. La puerta se abrió. «Necesitas salir».
dijo Darius en su tono plano. El combustible está fugando. La temperatura del motor es aproximadamente 600 grados Fahrenheit basándose en la firma térmica. La ignición es inminente. Tenemos tal vez 2 minutos antes de la explosión. La piloto lo miraba. Este niño negro autista con manos aleteando y ropa del tamaño equivocado que estaba discutiendo calmadamente dinámica térmica mientras la jalaba de un avión que estaba a punto de explotar. ¿Quién eres tú?, preguntó mientras Darius la ayudaba a salir, su brazo roto haciendo el movimiento difícil. Darius Sanders. Escuché tu Mayday. Nadie más respondió. Vine yo mismo. Estaban a 20 pies del avión cuando explotó, una bola de fuego que iluminó el cielo vespertino, que envió escombros volando que habría matado a la piloto si Darius hubiera llegado 30 segundos más tarde, o si los operadores del 911 le hubieran creído cuando llamó por primera vez. Colapsaron en el suelo, las manos de Darius aleteando frenéticamente ahora porque las explosiones eran ruidosas, eran asalto sensorial, eran todo lo que su autismo hacía insoportable, pero la piloto estaba viva. Estaba respirando, estaba mirando los restos quemándose y luego al niño autista de 12 años que le había salvado la vida. «¿Escuchaste mi señal de angustia?», susurró. «¿En qué frecuencia?» 121.5 MHz, la frecuencia de emergencia. Transmitiste Mayday 3 veces con coordenadas. Llamé al 911, pero no me creyeron, así que vine yo mismo». Los ojos de la piloto se llenaron de lágrimas. «Soy la capitana Eleanor Roberts, Guardia Nacional Aérea. Ese era un vuelo de entrenamiento. El motor falló. Transmití Mayday, pero no sabía si alguien escuchó». «Escuché», dijo Darius simplemente. «Mi autismo me hace bueno escuchando patrones. Tu transmisión fue anomalía de patrón, así que respondí». Vehículos de emergencia llegaron finalmente, camiones de bomberos, ambulancias, patrullas con luces intermitentes que hicieron que Darius se cubriera los oídos, porque el trastorno de procesamiento sensorial hacía que las luces y sirenas se sintieran como asalto. Y mientras paramédicos trataban el brazo roto de Eleanor y la policía documentaba el sitio del accidente, surgió la pregunta que cambiaría la vida de Darius. ¿Cómo había un niño autista de 12 años, con un radio roto escuchado y decodificado, una señal de angustia que controladores de tráfico aéreo profesionales habían perdido? La capitana Eleanor Roberts estaba sentada en una cama de hospital en Mercy General, su brazo roto en un yeso, su cara vendada por laceraciones sufridas durante el aterrizaje forzoso, mientras investigadores de la FAA la cuestionaban sobre el incidente que había resultado en una aeronave de entrenamiento destruida de $340,000. Pero Eleanor no estaba pensando en el avión. Estaba pensando en el niño autista de 12 años que había escuchado su transmisión de Mayday cuando controladores de tráfico aéreo profesionales no lo habían hecho, que había corrido 4 millas con un radio roto para llegar a coordenadas que había decodificado de su señal de angustia, que la había sacado de un avión minutos antes de que explotara. ¿Está diciendo que un niño escuchó su transmisión de emergencia? El investigador de la FAA, un hombre blanco llamado Charles Simpson, cuyo escepticismo se mostraba en cada línea de su rostro pálido, revisó sus notas con duda visible. ¿En qué equipo? Dijo que monitorea frecuencias en un radio de jamón, explicó Eleanor. Capitán Simpson, transmití Mayday en 121.5 MHz, la frecuencia de emergencia designada. Seguí el protocolo exactamente, pero nadie respondió. Sin reconocimiento del control de tráfico aéreo, sin despacho de servicios de emergencia, nada. Ese niño fue la única persona que me escuchó. Charles frunció el ceño. Capitana Roberts, la torre de O'Hare monitorea 121.5 continuamente. Si usted transmitió Mayday, lo habrían recibido.
El hecho de que no lo hicieran sugiere que su transmisión o falló o fue demasiado débil para alcanzarlos. Entonces, ¿cómo un niño de 12 años con un radio rescatado la recibió?, desafió Eleanor. ¿Cómo decodificó mis coordenadas con suficiente precisión para llegar al sitio del accidente antes que los servicios de emergencia? ¿Cómo identificó mi número de registro de aeronave? Charles, ese niño tenía información que solo podría haber obtenido recibiendo y decodificando mi transmisión. Dale like y suscríbete si crees que a veces las habilidades que la sociedad descarta como obsesiones son en realidad experiencia que nadie reconoció. La puerta de la habitación del hospital se abrió. Darius entró, su abuela Latonia a su lado, su uniforme de limpieza todavía húmedo, porque había dejado el trabajo inmediatamente cuando la policía llamó sobre Darius, siendo encontrado en un sitio de accidente. Las manos de Darius aleteaban ansiosamente. El nuevo ambiente, los olores del hospital, las luces fluorescentes, todo desencadenando desafíos de procesamiento sensorial que su autismo hacía inevitables. Usaba audífonos con cancelación de ruido ahora, un par que Eleanor había comprado esa mañana y había hecho entregar, la primera acomodación que alguien había pensado en proporcionar. «Eres el niño que me salvó», dijo Eleanor sonriendo a pesar de sus lesiones. «Darius, ¿verdad?» Darius asintió, sin hacer contacto visual, porque el contacto visual era difícil, era abrumador. Era algo que su autismo hacía desafiante incluso cuando quería conectar. Capitana Eleanor Roberts, Guardia Nacional Aérea. Falla del motor a aproximadamente 2.400 pies de altitud. Ejecutó aterrizaje de emergencia controlado con ángulo de aproximación de 15 grados. Buen pilotaje. Sobrevivió porque siguió el procedimiento. Eleanor se rió a pesar del dolor. ¿Descubriste todo eso de mi transmisión de Mayday? De la transmisión y el análisis del sitio del accidente, corrigió Darius. El patrón de daño indicaba descenso controlado en lugar de falla catastrófica. Su ángulo de aproximación minimizó el estrés del fuselaje. Ejecución profesional. Charles Simpson miraba a Darius con la expresión que las personas neurotípicas obtenían cuando encontraban habilidades autistas que no habían esperado. Confusión mezclada con reevaluación. Escepticismo cediendo reluctantemente a la evidencia. «Hijo, ¿cómo exactamente escuchaste la transmisión de la capitana Roberts cuando la torre de O'Hare no lo hizo?» «Monitoreo frecuencias continuamente», explicó Darius en su tono plano. «Mi radio escanea bandas de emergencia. Cuando detecté la palabra clave Mayday en 121.5 MHz, mi reconocimiento de patrones lo identificó como señal de angustia. Decodifiqué coordenadas, calculé ubicación aproximada del accidente y respondí porque los operadores del 911 no me creyeron cuando lo reporté». «¿Llamaste al 911?» preguntó Charles. «2 veces. Ambos operadores descartaron mi reporte como llamada de broma. Dijeron que era demasiado joven para ser fuente creíble, a pesar de proporcionar datos técnicos específicos, incluyendo registro de aeronave, coordenadas e información de frecuencia». La mandíbula de Latonia se tensó. Había pasado 12 años viendo a la gente descartar a su nieto porque su autismo lo hacía comunicarse diferentemente, porque la pobreza lo hacía parecer menos creíble, porque la combinación de negro, autista y pobre creaba suposiciones que la gente no podía superar, incluso cuando Darius demostraba habilidades extraordinarias. «Mi nieto trató de reportar una emergencia», dijo Latonia, su voz tensa con enojo controlado. «Proporcionó información precisa, y los servicios de emergencia le colgaron porque asumieron que un niño de 12 años no podía posiblemente saber de lo que estaba hablando. La capitana Roberts habría muerto en esa explosión si Darius hubiera aceptado su descarte en lugar de responder él mismo». Eleanor miró a Charles. «Tiene razón.
Habría muerto. Estaba atrapada en la cabina con un brazo roto. No podía abrir la puerta. No podía escapar antes de que el combustible se encendiera. Darius me liberó con tal vez 90 segundos de sobra. Ese niño salvó mi vida porque procesó información que nadie más estaba escuchando. Charles Simpson tomó notas, su expresión cambiando de escéptica a pensativa. Darius, ¿estarías dispuesto a demostrar tu configuración de monitoreo de radio? La FAA necesita entender cómo recibiste una transmisión que nuestros sistemas oficiales perdieron. 3 días después, Darius estaba sentado en una sala de conferencias de la FAA en el centro de Chicago. Su radio roto, posicionado en una mesa frente a 20 oficiales de aviación que se habían reunido para entender cómo un niño autista de 12 años había superado los sistemas de monitoreo federales. ¿Este es tu equipo?, preguntó Charles, examinando el radio con cinta adhesiva con incredulidad visible. ¿Esto es lo que usas para monitorear frecuencias de emergencia? Sí. Es un Realistic DX160 de aproximadamente 1985, rescatado de contenedor de basura hace 3 meses. El compartimiento de batería estaba corroído, así que lo puenteé con conexión de energía directa, usando adaptador que construí de partes que encontré. La antena está rota, así que la reemplacé con percha de alambre. No óptimo, pero funcional para recepción dentro de radio de 50 millas. Los oficiales de aviación intercambiaron miradas. Este niño estaba describiendo ingeniería de radio DIY y que la mayoría de los operadores amateur no podían ejecutar, describiendo modificaciones que requerían comprensión de teoría electromagnética y electrónica práctica. «Demuestra», dijo Charles. «Muéstranos cómo monitoreas frecuencias». Darius ajustó el dial, sus dedos oscuros moviéndose con precisión practicada a pesar del equipo barato. La frecuencia de emergencia 121.5 MHz está aquí. Las frecuencias de control de tráfico aéreo están entre 118 y 137 MHz. Transmisiones meteorológicas a 162 MHz. Los operadores de radio amateur usan varias bandas, pero me enfoco en monitoreo de emergencias porque ahí es donde las señales de angustia transmiten. Se puso sus audífonos, escuchó intensamente lo que sonaba como estática para oídos neurotípicos. Actividad actual, vuelo comercial AAL 447, solicitando cambio de altitud. Vuelo United, solicitando actualización meteorológica. November 25 Charlie Delta, reportando posición. Todos patrones de tráfico normales, sin señales de angustia actualmente. Levantó la mirada hacia los oficiales reunidos. Mi autismo me hace procesar información auditiva diferentemente que la audición neurotípica. Distingo entre 47 tipos de interferencia electromagnética. Puedo identificar tipo de aeronave por características de voz del piloto y calidad de transmisión. Escucho patrones en estática que la audición normal interpreta como ruido. La doctora Margaret Hill, la jefa de sistemas de comunicaciones de la FAA, una mujer blanca cuya experiencia en tecnología de radio excedía a todos los demás en la sala, se inclinó hacia adelante. Darius, estás describiendo habilidades de procesamiento de señal que usamos algoritmos de computadora para lograr. Lo estás haciendo naturalmente, con equipo que tiene 40 años y está sostenido con cinta. ¿Cómo? Mi autismo, dijo Darius simplemente. Proceso el sonido como datos. Los patrones emergen. Las anomalías se vuelven obvias. El Mayday de la capitana Roberts fue disrupción de patrón en la actividad electromagnética de línea base. Cuando escuché la palabra clave Mayday, combinada con cadenas de coordenadas y formato de registro de aeronave, mi reconocimiento de patrones lo identificó como señal de angustia genuina que requería respuesta. Pero la torre de O'Hare no recibió su transmisión, dijo Charles. Su equipo de monitoreo es de última generación, continuamente dotado de profesionales entrenados.
¿Cómo recibiste algo que ellos perdieron? Darius consideró esto. Dos posibilidades. Primera, la transmisión fue débil y esporádica. Mi monitoreo continuo atrapó un momento breve cuando la señal se propagó exitosamente. La torre pudo haber perdido esa ventana específica. Segunda, la torre monitorea patrones esperados. Yo monitoreo todos los patrones. Si la transmisión fue distorsionada o no estándar, sus sistemas podrían filtrarla como ruido mientras mi cerebro la procesó como datos. Margaret lo miró. Estás describiendo una limitación fundamental de nuestros sistemas de monitoreo. Hemos optimizado para detectar señales claras y filtrar ruido. Pero ¿qué pasa si las transmisiones importantes están enterradas en lo que hemos categorizado como ruido? ¿Qué pasa si estamos perdiendo señales de angustia porque nuestros sistemas son demasiado eficientes, eliminando valores atípicos estadísticos? Miró a Charles. Este niño está identificando una brecha crítica en nuestra infraestructura de respuesta de emergencia. ¿Cuántas otras señales de angustia hemos perdido porque no coincidían con nuestras expectativas algorítmicas? La sala cayó en silencio, mientras los oficiales de aviación procesaban las implicaciones que un niño autista de 12 años con equipo roto había revelado falla sistemática en las capacidades de monitoreo federales, que su procesamiento cognitivo impulsado por discapacidad había detectado algo que sus millones de dólares en tecnología habían perdido. «Quiero ofrecerte algo», dijo Margaret, dirigiéndose a Darius directamente. «La FAA tiene un programa identificando habilidades excepcionales en jóvenes interesados en aviación. Proporcionamos mentoría, educación, equipo. Me gustaría recomendarte. Recibirías equipo de radio apropiado, entrenamiento de especialistas en comunicaciones, oportunidades de desarrollar tus habilidades de monitoreo de maneras que podrían beneficiar la seguridad de la aviación. ¿Estarías interesado?» Las manos de Darius aletearon, excitación mezclada con ansiedad, esperanza mezclada con incertidumbre. Tendría que dejar de ser autista. La gente usualmente quiere arreglar mi autismo cuando ofrecen ayuda. «No», dijo Margaret firmemente. «Queremos tu autismo. Queremos la manera en que tu cerebro procesa patrones. Queremos las habilidades que tu neurodivergencia proporciona. Darius, no estás roto. Estás demostrando procesamiento cognitivo que nuestros sistemas neurotípicos no pueden replicar. Necesitamos eso. La aviación necesita eso». Latonia se limpió lágrimas de los ojos. 12 años de que le dijeran que su nieto era deficiente, era desordenado, era problema, y ahora oficiales federales estaban diciendo que su cerebro autista era exactamente lo que necesitaban. «Él acepta», dijo Latonia. «Y gracias. Gracias por ver su autismo como habilidad en lugar de déficit». 6 meses después de que Darius Sanders escuchara la transmisión de Mayday de la capitana Eleanor Roberts y salvara su vida, estaba sentado en la instalación de Chicago de la FAA, usando audífonos conectados a equipo de monitoreo de última generación. Su rol, oficialmente designado como consultor juvenil de comunicaciones, la persona más joven jamás empleada por la Administración Federal de Aviación. Su radio roto estaba en un estante en su habitación en casa, retirado pero honrado, el equipo que había probado que el reconocimiento de patrones de un niño autista de 12 años podía exceder los sistemas profesionales. «Darius, tenemos algo», dijo Margaret, acercándose a su estación. «Aeronave transmitiendo en 121.5, pero la señal está corrompida. Los sistemas de computadora la marcaron como ruido y la filtraron. Pero quiero que escuches. Dime qué oyes». Darius ajustó sus audífonos, cerró sus ojos, dejó que su cerebro autista procesara la estática que la audición neurotípica descartaba. Y allí, enterrada en caos electromagnético, encontró señal
Mayday distorsionado, coordenadas cortándose, piloto en peligro que los algoritmos de computadora habían categorizado como ruido irrelevante. Aeronave en problemas, dijo Darius inmediatamente. Transmisión de Mayday corrompida por interferencia, pero las coordenadas son legibles si filtras patrones de habla humana en lugar de esperar señal limpia. La ubicación es aproximadamente 42.3 norte, 88.1 oeste. Respuesta de emergencia necesaria. Margaret despachó rescate inmediatamente. 30 minutos después, llegó confirmación. Piloto rescatado. Aeronave asegurada. Vidas salvadas porque Darius había escuchado lo que los sistemas de monitoreo perdieron. Eleanor visitó esa noche, ahora completamente recuperada, de vuelta a volar. Lo hiciste otra vez. Escuchaste algo que nadie más captó. Salvaste otro piloto. Mi autismo procesa el sonido diferentemente, dijo Darius. Lo que los sistemas neurotípicos categorizan como ruido contiene información. Solo la acceso. Eres extraordinario, dijo Eleanor. Y Darius, tu autismo no es a pesar de tus habilidades, es la fuente de ellas. 5 años después de que Darius Sanders escuchara una señal de angustia enterrada en estática y salvara a la capitana Eleanor Roberts de una aeronave en llamas, estaba sentado en un auditorio del MIT a los 17 años, no como visitante, sino como estudiante matriculado cuya admisión temprana en Ingeniería de Comunicaciones lo había establecido como uno de los especialistas más jóvenes en procesamiento de señales y reconocimiento de patrones en análisis de espectro electromagnético. El auditorio zumbaba con energía nerviosa de 48 estudiantes de posgrado preparándose para el notoriamente difícil examen final del profesor Edward Morrison sobre teoría avanzada de detección de señales. Eran en su mayoría blancos, en su mayoría neurotípicos, en su mayoría en sus mediados de 20 con títulos de pregrado de universidades prestigiosas. Y luego estaba Darius, piel morena, audífonos con cancelación de ruido descansando alrededor de su cuello, dedos golpeando patrones rítmicos contra su muslo que ayudaban a regular su sistema nervioso autista, usando ropa que todavía anunciaba pobreza, a pesar de la beca del MIT, porque 5 años de empleo federal no habían eliminado la inestabilidad financiera que venía de crecer pobre. El examen comenzó. Darius se puso sus audífonos, una acomodación calculada, intercambiando algo de entrada auditiva por reducción en sobrecarga sensorial de luces fluorescentes y ruido de multitud, y se enfocó en los problemas mostrados en su pantalla. La pregunta 1 requería identificar señales de angustia de aeronaves en muestras de transmisión corrompidas conteniendo 73% de relación ruido-señal. El enfoque estándar implicaría algoritmos de filtrado complejos y análisis estadístico tomando 25 minutos de computación. El cerebro autista de Darius escuchó el patrón en 8 segundos. Procesó la estática como capas de datos en lugar de interferencia. Distinguió entre ruido electromagnético y señal generada por humanos a través de reconocimiento de patrones que su neurodivergencia hacía intuitivo. Trabajó a través del examen de la manera que había aprendido a trabajar a través de todo, confiando en que su procesamiento cognitivo diferente era avanzado en lugar de deficiente, entendiendo que llegar a respuestas correctas a través de métodos no convencionales era válido independientemente de si los enfoques neurotípicos entendían su razonamiento. Comenta abajo si crees que las habilidades que la sociedad llama obsesiones son a menudo exactamente lo que los problemas imposibles necesitan. Porque lo que sucede cuando Darius termina este examen probará que el autismo no es trastorno, es sistema de procesamiento que accede a información que la cognición neurotípica no puede decodificar.
Darius completó el examen en 39 minutos. El tiempo asignado era 3 horas. Había terminado análisis de señal de nivel de posgrado en aproximadamente un quinto de la duración esperada. Se paró, movimiento atrayendo miradas de estudiantes todavía luchando con la pregunta 2, y se acercó al escritorio del profesor Morrison para enviar su trabajo. Edward lo miró con mezcla de escepticismo y reconocimiento. Señor Sanders, ¿está seguro de que ha abordado adecuadamente todos los componentes? Este examen requiere pruebas matemáticas detalladas para metodologías de extracción de señal. Proporcioné las pruebas, dijo Darius en su tono autista plano. La pregunta 4 contiene un error en la transmisión de muestra. Las coordenadas incrustadas en la señal no coinciden con el formato estándar de aviación. Lo corregí en mi análisis y documenté por qué la indicación original era inconsistente con los protocolos internacionales de señal de angustia. Las cejas de Edward se elevaron. Revisó la pregunta 4, revisó la muestra de transmisión, y su expresión cambió a respeto sorprendido. Tiene razón. Ese es un error deliberado que incrusté para probar si los estudiantes procesarían datos ciegamente o evaluarían críticamente la autenticidad de la señal. Usted es el primer estudiante en 3 años en identificarlo. La evaluación crítica es automática para el procesamiento autista, explicó Darius. No acepto patrones sin verificación porque mi cerebro no asume que la autoridad es correcta. Además, su formato de coordenadas violaba los estándares OACI, así que el error era obvio una vez que comencé a analizar la estructura de transmisión. Dejó el auditorio con sus audífonos de vuelta en su lugar, inconsciente de que el profesor Morrison estaba revisando su examen con asombro creciente, que sus métodos de extracción de señal, aunque matemáticamente no convencionales, revelaban enfoques de procesamiento que podrían revolucionar cómo los sistemas de comunicación filtraban ruido de transmisiones críticas. 2 semanas después, Darius recibió un correo electrónico que expandiría su impacto más allá de rescates individuales a cambio sistemático en cómo la aviación monitoreaba señales de angustia. Asunto: solicitud de consulta NTSB. Darius Sanders, señor Sanders. Sus habilidades de procesamiento de señales y experiencia en reconocimiento de patrones han atraído la atención de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Estamos investigando por qué los sistemas de monitoreo de aviación comercial fallaron en detectar 17 transmisiones de angustia durante los últimos 18 meses. Transmisiones que resultaron en respuestas de rescate retrasadas y 3 fatalidades. Su enfoque no convencional para el análisis de señales puede ayudarnos a identificar brechas sistemáticas en los protocolos de monitoreo actuales. ¿Consultaría en esta investigación? Darius mostró el correo electrónico a su abuela, quien todavía limpiaba edificios de oficinas en la noche, a pesar de sus ofertas repetidas de apoyarla financieramente con su salario de la FAA y el estipendio del MIT. Bebé, quieren que ayudes a investigar por qué la gente murió, porque los sistemas perdieron señales de angustia, dijo Latonia leyendo cuidadosamente. Esa es responsabilidad seria. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Abuela, dijo Darius gentilmente, he estado listo desde que tenía 12 años y escuché a la capitana Roberts cuando nadie más lo hizo. La gente murió porque los sistemas de monitoreo filtraron sus señales de angustia como ruido. Mi autismo procesa lo que otros categorizan como ruido. Puedo ayudar a prevenir más muertes. Esa no es responsabilidad que pueda rechazar. Tomó su mano, tolerando el toque porque ella era segura, porque su presencia había sido su ancla a través de 17 años de navegar un mundo diseñado para cerebros neurotípicos. Pasaste mi infancia siendo dicha que yo era desordenado,
que el autismo significaba que nunca contribuiría significativamente, pero tengo 17 años y agencias federales quieren mi ayuda porque mi cerebro autista procesa información que sus sistemas no pueden decodificar. No estoy contribuyendo a pesar del autismo, estoy contribuyendo por él. Los ojos de Latonia se llenaron de lágrimas. Cuando tenías 7 años, me dijeron que me preparara para que nunca fueras independiente, nunca tuvieras empleo, nunca funcionaras en ambientes profesionales. Y ahora estás consultando para investigaciones federales y enseñando en MIT. Solo estoy tan agradecida de que nunca creíste cuando dijeron que tu autismo era limitación. Creí lo que mi cerebro me mostró, dijo Darius, que los patrones existen en el caos, que la información se esconde en el ruido, que el procesamiento diferente no es procesamiento defectuoso. Abuela, me protegiste cuando todos querían arreglar mi autismo, por eso estoy aquí. 10 años después de que Darius Sanders salvara a la capitana Eleanor Roberts, escuchando señales de angustia que los sistemas profesionales perdieron, estaba parado en una audiencia del Congreso en Washington, D.C., testificando sobre fallas sistemáticas en monitoreo de aviación que habían costado vidas porque la tecnología priorizaba eficiencia sobre detección integral de señales. A los 22 años, Darius había logrado lo que la mayoría de los ingenieros de comunicaciones nunca lograban: 43 casos documentados de detectar transmisiones de angustia que sistemas automatizados filtraron como ruido. Consulta en investigaciones federales revelando brechas sistemáticas en protocolos de monitoreo y publicación de investigación revisada por pares, probando que el procesamiento de señal neurodivergente podía identificar comunicaciones críticas que algoritmos convencionales perdieron. Pero su logro más orgulloso no eran los rescates o la investigación o la profesoría del MIT que le habían ofrecido a los 21. Era el programa de análisis de señales de neurodiversidad Sanders, una iniciativa federal entrenando individuos autistas cuyas habilidades de reconocimiento de patrones podían revolucionar cómo los sistemas de emergencia monitoreaban comunicaciones, probando que el autismo no era trastorno de comunicación, sino procesamiento de comunicación diferente que accedía a información que sistemas neurotípicos excluían. La senadora Abigail Parker, blanca, 56, presidenta del Comité Senatorial de Transporte e Infraestructura, abrió la audiencia con reconocimiento que hizo que Latonia, sentada en la galería, agarrara los apoyabrazos para no sollozar. Señor Sanders, su trabajo ha revelado que nuestros sistemas de monitoreo de aviación, diseñados por ingenieros neurotípicos usando suposiciones neurotípicas sobre procesamiento de señales, han excluido sistemáticamente transmisiones de angustia porque no coincidían con patrones esperados. Su enfoque, impulsado por autismo, ha salvado 43 vidas. Hoy estamos aquí para discutir cómo los sistemas federales pueden integrar procesamiento neurodivergente para prevenir fallas futuras. Darius se posicionó ante el micrófono, sus manos golpeando patrones rítmicos contra sus piernas. Autoestimulación que hace 10 años habría sido suprimida como inapropiada, pero que ahora simplemente era aceptada como parte de cómo su sistema nervioso regulaba durante situaciones de alto estrés. Senadora Parker, miembros del comité, comenzó Darius en su tono autista plano. Los sistemas de monitoreo actuales optimizan para detectar señales claras y filtrar ruido. Este enfoque funciona eficientemente para comunicaciones estándar, pero las señales de angustia a menudo no son estándar. Están corrompidas por falla de equipo, interferencia atmosférica, estrés del piloto afectando la calidad de transmisión. Cuando los sistemas filtran por claridad, eliminan exactamente las señales que indican emergencia.
proyectó datos en las pantallas de visualización del comité. Durante la última década, el monitoreo federal perdió 847 transmisiones de angustia que analistas de señal autistas en mi programa detectaron. 847 emergencias donde los pilotos pensaron que nadie los escuchó. 127 de esos casos resultaron en fatalidades que podrían haberse prevenido si los sistemas procesaran todas las señales en lugar de filtrar patrones esperados. La voz de Darius se volvió más apasionada. Emoción rompiendo a través del afecto plano mientras discutía muertes prevenibles. Mi autismo procesa el sonido como capas de datos, lo que la audición neurotípica categoriza como ruido. Mi cerebro analiza para patrones incrustados. La estática contiene información. La interferencia tiene estructura. La distorsión incluye señal. Cuando entrenas sistemas para eliminar lo que parece aleatorio, eliminas comunicaciones de personas muriendo porque sus transmisiones no coinciden con tus expectativas algorítmicas. Miró directamente a los senadores. La pregunta no es por qué las personas autistas procesan señales diferentemente. La pregunta es ¿por qué los sistemas federales fueron diseñados tan estrechamente que solo detectan comunicaciones coincidiendo con suposiciones neurotípicas sobre cómo deberían sonar las señales de angustia? El senador Richard Young, blanco, 68, escéptico conocido del gasto en acomodación de discapacidad, se inclinó hacia adelante. Señor Sanders está sugiriendo que rediseñemos miles de millones de dólares en infraestructura de monitoreo, basándonos en cómo los cerebros autistas procesan el sonido. Eso es gasto extraordinario justificado por ¿qué? Las peculiaridades de procesamiento de individuos neurodivergentes. La expresión de Darius permaneció neutral. Senador Young, mis peculiaridades de procesamiento han salvado 43 vidas que sus miles de millones de dólares en infraestructura de monitoreo fallaron en proteger. Mis colegas neurodivergentes han detectado 847 señales de angustia que sus sistemas optimizados perdieron. Si considera eso peculiaridades en lugar de procesamiento de señal superior, entonces está valorando eficiencia sobre vida humana. Sus manos aletearon brevemente. Autoestimulación visible que ya no suprimía. Soy autista. Siempre seré autista. Mi cerebro procesa el espectro electromagnético como datos complejos en lugar de sonido simple. Eso no es trastorno, eso es procesamiento avanzado accediendo a información que sistemas neurotípicos excluyen. Y si el monitoreo federal integrara análisis de señal neurodivergente en lugar de asumir que el procesamiento neurotípico es óptimo, esas 127 personas que murieron porque los sistemas perdieron sus llamadas de angustia todavía estarían vivas. A la sala de audiencias cayó en silencio. Varios senadores se movieron incómodamente, reconociendo que este joven autista acababa de acusar sus suposiciones tecnológicas y demostrado que la acomodación de discapacidad no era caridad, era acceder a habilidades cognitivas que sus sistemas necesitaban desesperadamente. ¿Qué recomienda?, preguntó la senadora Parker. Primero, integrar analistas neurodivergentes en todas las operaciones de monitoreo federal. No como empleados acomodados, sino como procesadores de señal primarios, cuyas diferencias cognitivas son valiosas en lugar de deficientes. Segundo, rediseñar algoritmos de filtrado para preservar en lugar de eliminar valores atípicos estadísticos. Las señales de angustia son valores atípicos. Filtrarlas mejora la eficiencia, pero elimina exactamente lo que el monitoreo de emergencia existe para detectar. Tercero, establecer entrenamiento en neurodiversidad para todo el personal diseñando sistemas de comunicación, para que entiendan que sus suposiciones neurotípicas sobre procesamiento de señal no son estándares universales, sino perspectivas limitadas. Darius
hizo una pausa. Más importante, presumir que el procesamiento neurodivergente accede a información real en lugar de asumir que es trastorno produciendo patrones falsos. Cuando analistas autistas reportan escuchar señales en ruido, investigar en lugar de descartar. Cuando nuestro reconocimiento de patrones identifica anomalías, confiar en lugar de descontar. No estamos confundidos por la estática. Estamos decodificando información que sus sistemas categorizan como irrelevante. El testimonio duró 6 horas. Los senadores cuestionaron a Darius sobre costos de implementación, requisitos de entrenamiento, limitaciones potenciales. Respondió cada uno con el mismo mensaje. El procesamiento de señal neurodivergente no era acomodación a ser proporcionada a regañadientes, sino capacidad superior a ser reclutada activamente. La legislación federal pasó 4 meses después. La Ley de Integración de Neurodiversidad Sanders requería que todos los sistemas de monitoreo federal emplearan analistas de señal neurodivergentes. Rediseñó algoritmos de filtrado para preservar valores atípicos estadísticos y estableció programas de entrenamiento probando que el autismo no era trastorno de comunicación, sino procesamiento de comunicación diferente que detectaba patrones que los sistemas neurotípicos perdían. Pero el impacto más significativo de Darius sucedió en momentos pequeños, como el día que una madre le envió un correo sobre su hijo autista de 9 años que había sido expulsado de la escuela por obsesivamente escuchar frecuencias de radio durante clase. Los maestros dicen que es disruptivo, escribió la madre, que su fijación en estática y ruido electromagnético indica que no está procesando la realidad correctamente. Pero después de leer sobre tu trabajo, me pregunto si no está siendo disruptivo. Tal vez está escuchando algo real que nadie más detecta. ¿Puedes ayudar? Darius conoció al niño, Khalil Young, piel morena, manos constantemente ajustando diales de radio, hablando en tono plano sobre patrones de frecuencia que parecían aleatorios hasta que Darius reconoció que eran transmisiones meteorológicas que el niño estaba correlacionando con sistemas meteorológicos locales. No está interrumpiendo, le dijo Darius a la madre. Está procesando datos ambientales a través de análisis electromagnético. Eso es meteorología a nivel avanzado. Tu hijo no necesita intervención de comportamiento. Necesita mentoría de alguien que entienda que el enfoque obsesivo es en realidad reconocimiento de patrones sofisticado. 2 años después, Khalil estaba inscrito en el programa de neurodiversidad Sanders, trabajando con científicos atmosféricos en investigación que su procesamiento de señal autista podía analizar de maneras que enfoques neurotípicos no podían replicar. Y Darius entendió que esto, ayudar a otras mentes autistas a florecer en lugar de ser suprimidas, era su legado. No las vidas salvadas, no la legislación federal, ni siquiera la profesoría del MIT, sino los niños que crecerían creyendo que su reconocimiento de patrones autista era valioso exactamente como funcionaba, que no pasarían años tratando de procesar el mundo correctamente antes de entender que su procesamiento diferente era en realidad procesamiento avanzado accediendo a información que otros perdían. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras el operador del 911, ¿habrías creído el reporte de Darius? Si fueras el maestro de Darius, ¿habrías reconocido sus habilidades o las habrías descartado como obsesión? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, desafió suposiciones o te recordó que el procesamiento neurodivergente accede a información real, dale al botón de suscribir para más historias, probando que el autismo es procesamiento diferente, no procesamiento defectuoso. Dale al botón de like si crees que los intereses obsesivos son a menudo experiencia avanzada que nadie reconoció.
Comparte esta historia con alguien que necesite entender que el reconocimiento de patrones autista salva vidas que los sistemas neurotípicos pierden. Comenta desde dónde estás viendo y dinos. Tú o alguien que amas ha sido dicho que su forma de procesar información estaba mal cuando en realidad era avanzada. Recuerda, el autismo no es trastorno de comunicación. Es procesamiento de comunicación diferente que decodifica señales que los sistemas neurotípicos filtran como ruido. Los intereses obsesivos no son síntomas que requieren tratamiento, son experiencia profunda desarrollada a través de procesamiento cognitivo que ve patrones que otros pierden. Y a veces los niños que la sociedad descarta como desordenados son exactamente los analistas de señal, detectando emergencias en caos que los sistemas convencionales categorizan como estática irrelevante. Confía en el reconocimiento de patrones neurodivergente. Integra en lugar de acomodar. Y entiende que la información que tus sistemas filtran como ruido podrían ser señales de angustia de personas cuyas vidas dependen de que alguien escuche lo que has decidido que no vale la pena procesar. Tu cerebro autista no está roto, está recibiendo frecuencias que otros no pueden decodificar.